Hoy te llevaremos a un recorrido por 10 cementerios donde lo sobrenatural no es solo un rumor. Cada historia que escucharás está basada en relatos escalofriantes de fenómenos que desafían toda lógica. Desde sombras que caminan entre las tumbas hasta voces que susurran nombres que nadie recuerda, cada evento es más aterrador que el anterior. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias podrían hacer que nunca vuelvas a mirar un cementerio de la misma manera. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 1: El ataúd que se agitaba con fuerza en Nuevo México. En un pequeño cementerio al norte de Nuevo México, donde el viento parecía arrastrar susurros antiguos entre las lápidas, un grupo de trabajadores estaba completando las últimas excavaciones para un nuevo mausoleo. Aquella tarde, el sol se había escondido tras nubes grises que cubrían el cielo como un manto pesado, y una sensación de inquietud flotaba en el aire, aunque nadie quería admitirlo. Mientras retiraban la tierra alrededor de un ataúd recién enterrado, los golpes comenzaron a escucharse desde dentro, un golpeteo sordo que parecía empeorar con cada instante, como si algo desesperado quisiera salir. Los hombres retrocedieron horrorizados, y fue entonces cuando llamaron al sacerdote del pueblo, un hombre de mediana edad acostumbrado a bendecir tumbas, pero no a enfrentarse a lo que estaba a punto de presenciar. Al llegar, sintió de inmediato un frío inexplicable, un peso sobre su pecho que lo hizo titubear, y al acercarse al ataúd, la madera comenzó a temblar con violencia, produciendo un sonido agudo que se mezclaba con el viento. Intentó tranquilizarse y murmurar oraciones, pero la fuerza del ataúd aumentaba, como si alguien desde dentro lo desafiara, y un olor penetrante, entre moho y algo más indescriptible, llenó sus fosas nasales. Los trabajadores se cubrieron el rostro, incapaces de mirar, mientras el sacerdote, con voz firme, comenzó a invocar la bendición, recitando cada palabra con el cuidado de quien sabe que cualquier error podría despertar algo aún más peligroso. La tierra alrededor del ataúd comenzó a moverse como si una fuerza invisible quisiera liberarlo, y el sonido metálico de las bisagras rozando con violencia hizo que el corazón del sacerdote latiera con fuerza. Con cada oración, la agitación disminuía un poco, pero no desaparecía. Era como si la resistencia dentro del ataúd midiera su paciencia, probando la fe del hombre que sostenía la cruz. Al final, con un último esfuerzo, el sacerdote colocó sus manos sobre la tapa, presionando con todo su peso y repitiendo la bendición con fervor, hasta que finalmente el temblor cesó. Los trabajadores, todavía en estado de shock, apenas pudieron comprender lo que habían presenciado. Nadie en el pueblo habló de la experiencia durante días, pero los rumores comenzaron a esparcirse. El ataúd no estaba vacío, y la fuerza que lo agitaba parecía poseer una voluntad propia. Desde entonces, cada vez que alguien pasaba por ese rincón del cementerio, aseguraba sentir un estremecimiento bajo sus pies, un recordatorio silencioso de que lo que yace bajo la tierra no siempre está en paz, y que hay secretos demasiado oscuros incluso para quienes han dedicado su vida a enfrentarse a lo inexplicable. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 2: La mujer que pedía confesión en Florida. Era una tarde húmeda y gris en un antiguo cementerio al sur de Florida, donde los cipreses se inclinaban con el viento y las lápidas parecían susurrar secretos olvidados. El padre Miguel, conocido por su serenidad y experiencia en bendecir tumbas y consolar a los dolientes, había sido llamado por los cuidadores del lugar después de que un sonido extraño empezara a recorrer los pasillos entre las sepulturas, una voz femenina, clara y suplicante, que pedía absolución, aunque no había nadie a la vista. Al principio, Miguel pensó que se trataba de algún visitante confundido o de un eco del viento entre las estatuas de ángeles. Pero conforme avanzaba, el sonido se hacía más persistente, más cercano. Como si alguien caminara tras él siguiendo cada paso con susurros que penetraban en la mente. Entre las sombras, entre cruces y nichos cubiertos de musgo, distinguió una figura borrosa, envuelta en un vestido antiguo y gastado, que parecía flotar apenas unos centímetros sobre la tierra húmeda. Sus ojos no se veían, pero su voz, temblorosa y llena de dolor, repetía las mismas palabras: «Padre, perdóname, absuélveme». Cada palabra estaba impregnada de un miedo profundo, de una desesperación que parecía atravesar la piel del sacerdote y erizarle la nuca. Miguel se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza, mientras sus dedos apretaban el rosario que colgaba de su cuello. Intentó iniciar la confesión, preguntando su nombre, pero la mujer solo respondía con súplicas fragmentadas, mezclando frases de arrepentimiento con lamentos que recordaban más a un llanto de ultratumba que a un dolor humano.
Mientras tanto, la atmósfera alrededor comenzaba a cambiar, el aire se volvía más denso, húmedo, y un frío que calaba los huesos envolvía al sacerdote, aunque el sol todavía estaba alto, escondido detrás de nubes que parecían absorber toda luz y calor. Miguel, con voz firme, comenzó a recitar oraciones más largas, pidiendo protección y claridad, pero la mujer avanzaba lentamente entre las lápidas, siguiendo cada movimiento del sacerdote, siempre a una distancia imposible de medir, apareciendo a veces frente a él y desapareciendo un instante después, dejando un rastro de vapor frío y un olor a tierra húmeda mezclado con algo más indefinible, antiguo y putrefacto. Los cuidadores del cementerio, observando desde la distancia, aseguraban no ver nada, pero podían escuchar su voz implorando y sentir un peso en el ambiente que los hacía retroceder. Miguel sintió que estaba siendo arrastrado hacia un pasado que no le pertenecía, como si la mujer fuera un espíritu atrapado entre lo vivo y lo muerto, incapaz de liberarse sin la absolución que solo un sacerdote podía ofrecer. Durante horas, él se mantuvo firme, sus palabras de fe entrecortadas por la desesperación que emanaba de la figura, hasta que, con un último gesto, alzó la cruz y la acercó a la sombra, pronunciando la bendición final. Por un instante, el silencio absoluto reinó en el cementerio, la mujer se inclinó hacia él, y su voz, ahora débil y llena de alivio, murmuró un único gracias antes de desvanecerse completamente, dejando a Miguel solo, temblando, con la sensación de haber tocado algo que nunca podría explicarse con lógica. Los cuidadores hablaron de esa tarde durante años, asegurando que el viento traía consigo a veces un susurro femenino entre las lápidas, y que el sacerdote Miguel, conocido por su fe inquebrantable, había sido testigo de un alma atrapada que solo la absolución podía liberar. Desde entonces, cada vez que alguien camina entre esos cipreses y cruces antiguas, puedes sentir un frío inesperado, un escalofrío que recorre la espalda, y escuchar, apenas perceptible, una voz pidiendo perdón, recordando que el pasado puede aferrarse al presente de maneras que desafían toda comprensión humana. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 3: La sombra encadenada en un panteón de Texas. En un apartado panteón al oeste de Texas, rodeado por mesetas áridas y árboles secos que parecían susurrar secretos olvidados por el viento, el padre Andrés recibió una llamada urgente de los trabajadores que cuidaban del lugar. Hacía semanas que reportaban ruidos extraños, cadenas arrastrándose sobre la tierra y sombras que se movían sin razón aparente entre los nichos y mausoleos antiguos. Aquella noche, cuando Andrés llegó, el cielo estaba cubierto por nubes densas que ocultaban la luna y las estrellas, dejando un silencio absoluto que solo era interrumpido por un leve crujido entre las lápidas. Al acercarse, vio una figura que no podía definir del todo, era negra, difusa, con una forma humanoide que parecía estar atrapada en sus propios límites, arrastrándose lentamente sobre la tierra con un sonido metálico constante que hacía eco entre las paredes de piedra de los mausoleos. Cada vez que intentaba acercarse, la sombra retrocedía, pero nunca desaparecía, se movía con una voluntad propia, como si estuviera atada a algo que lo condenaba a vagar eternamente. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al notar que las cadenas parecían surgir del suelo, enredándose alrededor de los pies de la sombra, arrastrándola hacia el interior de un antiguo panteón donde yacían familias que habían desaparecido hace décadas. La figura no emitía gritos, pero un lamento profundo, vibrante, surgía de su forma difusa, resonando en la mente del sacerdote, llenándolo de un miedo visceral que jamás había experimentado en su vida. Cada oración que Andrés recitaba parecía encontrar resistencia, la sombra se agitaba más, golpeando las cadenas contra las piedras y levantando un sonido que recordaba a huesos chocando entre sí. El aire se volvió pesado, húmedo y frío, y el olor de tierra mojada se mezclaba con un aroma acre, como de hierro oxidado y de ceniza reciente, haciendo que Andrés sintiera náuseas y mareos. Intentó mantener la calma y continuar sus plegarias, recordando que el poder de la fe podía calmar espíritus inquietos, pero esta presencia era diferente. No estaba atrapada por pecado, sino por un dolor tan antiguo que parecía haberse impregnado en la tierra misma del panteón. Durante horas, la sombra se movió, invisible para los trabajadores que se mantenían a la distancia, pero palpable para Andrés, que podía sentir cada vibración en el suelo y cada peso en su pecho, como si él mismo fuera parte de la cadena que ataba a aquel ser. Finalmente, con un gesto desesperado, el sacerdote alzó la cruz y pronunció bendiciones mientras invocaba a los santos y a la misericordia divina, y por un instante, el sonido de las cadenas disminuyó, y la sombra pareció inclinarse, casi reconociendo la autoridad de la fe sobre su condena.
Sin embargo, al retirarse, Andrés notó que la figura no desaparecía por completo, se ocultaba entre los mausoleos, acechando, esperando la noche para volver a arrastrarse entre las cruces y lápidas, dejando tras de sí un rastro de terror silencioso y un frío que congelaba los huesos de quienes se atrevieran a caminar por ese panteón después del anochecer. Los trabajadores nunca olvidaron esa noche, y Andrés regresó varias veces para intentar aliviar la presencia, pero cada vez que lo hacía, la sombra aparecía, encadenada y resistente, recordándole que algunos espíritus no buscan venganza ni paz, sino simplemente existir en un limbo interminable, un lugar donde la fe humana puede rozar su tormento, pero nunca liberarlo completamente. Desde entonces, los rumores se propagaron, los visitantes escuchan un ruido metálico, sienten un peso sobre el pecho y perciben un frío que no tiene explicación. Y quienes saben de la historia evitan caminar solos después del crepúsculo, porque la sombra encadenada sigue allí, arrastrándose entre las lápidas, recordando que no todo lo que yace bajo la tierra está dispuesto a descansar. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 4: El sudor helado que emanaba de una tumba en Madrid. En un antiguo cementerio ubicado en las afueras de Madrid, rodeado por muros de piedra cubiertos de musgo y cipreses que parecían custodiar secretos centenarios, el padre Javier fue llamado por los cuidadores del lugar después de que se reportaran fenómenos extraños cerca de una tumba recién abierta. Aquella tarde, el cielo estaba gris y pesado, como si presagiara lo que estaba por suceder, y un viento frío recorría los pasillos entre las lápidas, levantando hojas secas y susurrando entre las estatuas de ángeles marchitos. Al acercarse, Javier notó de inmediato que la tumba desprendía un frío intenso que no correspondía a la temperatura ambiente. La piedra de la lápida estaba cubierta de una humedad extraña, brillante, como si sudara un líquido helado que parecía manar desde el interior del ataúd. Los cuidadores observaban con miedo y respeto, incapaces de acercarse más, mientras el sacerdote extendía sus manos temblorosas hacia la piedra y sentía cómo el frío se filtraba hasta sus huesos, penetrando cada nervio y llenando su cuerpo de una sensación de angustia y alerta. Cada vez que pronunciaba una oración, la humedad aumentaba, como si la tumba respondiera a su presencia, manifestando una vida que no debería existir en la muerte. El olor era peculiar, una mezcla de tierra recién removida, humedad profunda y un matiz metálico que recordaba a sangre vieja, y mientras Javier intentaba recitar la bendición completa, escuchaba un leve gemido proveniente del interior, un sonido apenas perceptible que parecía un lamento contenido y reprimido desde hacía décadas. Con cada palabra de fe, el sudor helado se expandía por la lápida, recorriendo las grietas de la piedra, y una sensación de opresión se instalaba en el aire, haciendo que el corazón del sacerdote latiera con fuerza y que su respiración se volviera pesada y entrecortada. Los árboles parecían inclinarse hacia la tumba, y sombras que no pertenecían a ninguna figura conocida se proyectaban sobre el suelo, moviéndose con lentitud y deliberación, como observando cada gesto del hombre que se atrevía a tocar lo imposible. Durante horas, Javier permaneció frente a la tumba, pronunciando oraciones y bendiciones, intentando comprender la fuerza que emanaba de aquel lugar. Sentía que la presencia dentro del ataúd lo examinaba, evaluando su fe, su resistencia y su voluntad de enfrentarse a lo inexplicable. Cada vez que el frío se intensificaba, un escalofrío recorría su espalda, y por un instante, tuvo la impresión de ver una figura humana, difusa y cubierta de sombras, que se movía apenas unos centímetros dentro del ataúd, como si tratara de emerger, consciente de que su tiempo había sido interrumpido por la bendición del sacerdote. Finalmente, con un esfuerzo extremo, Javier colocó la cruz sobre la lápida y pronunció una oración final, uniendo su voz a un canto que parecía resonar con la propia tumba. Por un momento, el sudor helado se detuvo, la piedra se volvió sólida y el aire volvió a sentirse respirable, aunque una sensación persistente de alerta permaneció en el ambiente. Los cuidadores comentaron que nunca habían visto algo igual, y desde aquel día, la tumba se convirtió en un lugar temido, donde incluso durante el día, quienes pasaban por allí sentían un frío inexplicable y un peso en el pecho, como si la muerte misma vigilara, recordando a todos que hay secretos que permanecen ocultos y fuerzas que trascienden la comprensión humana, manifestándose en formas tan sutiles como el sudor helado que aún, en ocasiones, parece emanar de aquella tumba en Madrid. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 5: El niño que entregaba cartas en un cementerio de Arizona. En un polvoriento cementerio al norte de Arizona, donde los cactus y arbustos secos creaban sombras alargadas sobre las lápidas desgastadas por el sol, el padre Tomás fue llamado una tarde por los cuidadores,
quienes hablaban con temor de un fenómeno imposible de explicar. Desde hacía semanas, aseguraban haber visto a un niño pequeño, vestido con ropa antigua y desgastada, caminar entre los mausoleos y cruces, llevando en sus manos sobres amarillentos, entregándolos a quienes se detenían frente a las tumbas. Nadie lograba tocarlo, y siempre desaparecía justo después de entregar el sobre, como si la tierra lo reclamara. Tomás llegó al cementerio poco antes del atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y rojo, y un viento caliente, cargado de polvo y aroma a tierra seca, recorría los pasillos entre las lápidas. Apenas puso un pie dentro del lugar, sintió un escalofrío inesperado, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y escuchó un susurro infantil, tenue pero claro: «Padre, para usted». Entre los nichos, emergió la figura del niño, con un rostro pálido, ojos que reflejaban un vacío antiguo y un sobre arrugado en las manos. Tomás avanzó cauteloso, y aunque intentó hablarle, el niño no respondía, limitándose a extender el sobre hacia él. Al tomarlo, el sacerdote sintió un frío intenso atravesar sus dedos, como si el papel estuviera impregnado del mismo viento del desierto mezclado con algo más indescriptible y antiguo, un olor que recordaba a tierra removida y madera quemada. Al abrirlo, encontró palabras garabateadas con letra infantil, pero con un contenido inquietante. Relatos de sueños, de miedo y de dolor que parecían provenir de otro tiempo, mezclados con ruegos que hablaban de perdón, de secretos y de almas atrapadas. Mientras leía, Tomás escuchó detrás de él un sonido casi imperceptible, pasos ligeros que desaparecían tan rápido como aparecían, y al girarse, el niño ya no estaba. Sin embargo, el sobre se sentía más pesado en sus manos, como si llevara consigo toda la angustia de quienes yacen bajo la tierra del cementerio. Durante horas, el sacerdote recorrió los pasillos, encontrando más sobres dejados frente a tumbas solitarias, todos destinados a él, todos con la misma letra infantil y los mismos mensajes de terror silencioso. Cada carta parecía acercarlo a un mundo que no debía existir, un espacio entre la vida y la muerte donde los recuerdos de los que ya no respiraban buscaban comunicarse a través de aquel niño espectral. Al anochecer, el viento se intensificó, llevando consigo murmullos de voces apagadas, y Tomás sintió que el niño estaba presente en cada sombra, observándolo, asegurándose de que entendiera la responsabilidad que cargaba. Cada palabra leída, cada secreto descubierto, cada oración recitada tenía un efecto directo sobre los espíritus que lo rodeaban. Finalmente, con el corazón palpitando y la fe como única guía, el sacerdote comenzó a recitar bendiciones y oraciones de protección, y uno por uno, los sobres comenzaron a desvanecerse en sus manos, dejando tras de sí un silencio profundo y un aire denso que todavía olía a tierra húmeda y polvo antiguo. Los cuidadores contaron que desde aquella noche, nadie volvió a ver al niño caminando entre las lápidas, aunque a veces, al pasar cerca de ciertas tumbas, podían escuchar el crujido de pasos infantiles en la tierra seca y un susurro apenas audible que decía: «Padre, aún tengo algo para usted», recordando que algunos secretos, algunas almas, nunca desaparecen del todo y que incluso los niños pueden cargar con la memoria de los muertos, convirtiéndose en mensajeros de un mundo que desafía toda lógica y comprensión humana. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 6 del manto que cubría una cruz en Michoacán sin explicación. En un pequeño panteón rodeado por campos de maíz secos en Michoacán, donde el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de velas encendidas y flores marchitas, el padre Raúl fue llamado por los cuidadores tras varios sucesos que desafiaban toda explicación. Cada madrugada, aseguraban, un manto oscuro aparecía sobre una cruz recién colocada, cubriéndola por completo sin que nadie lo hubiera colocado. La primera vez que Raúl lo vio, llegó justo antes del amanecer, cuando la neblina todavía envolvía las lápidas y los mausoleos, creando formas que la imaginación podía convertir en figuras humanas, en sombras que observaban desde la distancia. Al acercarse a la cruz, percibió un frío intenso que subía desde la tierra hasta sus manos y recorriendo sus brazos, un frío que parecía tener vida propia, como si el manto absorbiera el calor de todo lo que lo tocaba. Raúl intentó retirarlo, pero cada vez que lo hacía, el manto reaparecía, extendiéndose silenciosamente sobre la cruz como si tuviera voluntad propia, desafiando cualquier lógica y dejando un olor acre, metálico, como de hierro viejo y tierra recién removida, impregnando el aire alrededor. Durante varias noches, el sacerdote permaneció frente a la cruz, recitando bendiciones y rezando con firmeza, intentando comprender la naturaleza de aquel fenómeno. Mientras hablaba,
El viento parecía susurrar su nombre entre los árboles, y sombras alargadas se proyectaban sobre la tierra húmeda, moviéndose lentamente, observándolo con ojos invisibles, como si el panteón entero estuviera atento a su fe. Cada intento de remover el manto era acompañado por un estremecimiento profundo en el suelo, y un murmullo apenas audible que surgía de la tierra y de los muros de piedra, como voces antiguas quejándose de un disturbio en su descanso eterno. Raúl comprendió pronto que no se trataba de un simple objeto, sino de una presencia que buscaba ser reconocida, que desafiaba la autoridad humana y que reclamaba la atención de quienes se atrevían a entrar en aquel lugar. Durante semanas, permaneció allí cada madrugada, enfrentando el frío que calaba hasta los huesos y el miedo que amenazaba con quebrar su concentración. Poco a poco, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La textura del manto no era de tela común, sino como una combinación de seda y sombras. Húmedo pero imposible de mojar, ligero pero capaz de cubrir la cruz sin esfuerzo aparente. Al tocarlo, sentía una presión invisible, como si manos fantasmales intentaran retenerlo, y un murmullo constante que no podía entender del todo, pero que llenaba su mente de imágenes de antiguas penitencias, secretos de almas que habían vagado demasiado tiempo sin descanso. Una madrugada, mientras recitaba una oración más larga y profunda que nunca antes había pronunciado, el viento cesó y el manto se levantó solo unos centímetros, como si respondiera a la fuerza de su fe, revelando la cruz cubierta de musgo y tierra, intacta pero vibrante con energía propia. Por un instante, Raúl vio en el cielo gris una luz tenue que iluminaba la cruz y el manto, como si el mundo espiritual reconociera su esfuerzo y la presencia que habitaba aquel lugar decidiera concederle un respiro. Sin embargo, al día siguiente, al regresar, el manto volvió a aparecer, extendido sobre la cruz, recordándole que no todo puede ser controlado, que hay fuerzas que no se someten a la voluntad humana y que, en algunos lugares, la fe debe coexistir con lo inexplicable. Los cuidadores del panteón, aunque acostumbrados a los rumores y tradiciones del lugar, aseguraban sentir un escalofrío cada vez que pasaban frente a la cruz, y muchos afirmaban escuchar susurros en la madrugada, como si alguien les pidiera atención, como si la tierra misma se comunicara a través de aquel manto que nadie podía explicar ni tocar por completo. Desde entonces, la cruz cubierta por el manto se convirtió en un lugar de respeto y temor, donde cada amanecer trae consigo la certeza de que algunas presencias no buscan dañar, pero tampoco desaparecer, y que el panteón de Michoacán guarda secretos que solo la fe y la vigilancia constante pueden intentar comprender, sin jamás dominar completamente. Historia 7 del perro negro que acompañaba entierros en Sevilla. En un antiguo cementerio situado en las afueras de Sevilla, donde las sombras de los cipreses y las estatuas de ángeles caídos se alargaban con la luz mortecina del atardecer, el padre Esteban fue llamado por los cuidadores después de que varios entierros recientes fueran acompañados por un visitante imposible, un perro negro de tamaño imponente que seguía cada cortejo, caminando en silencio junto a los féretros, sin ladrar, sin mostrar signos de hambre o fatiga, como si su presencia estuviera marcada por una voluntad sobrenatural. La primera vez que Esteban lo vio, llegó al cementerio justo cuando la carroza con el ataúd avanzaba entre las lápidas, y notó que el animal apareció de la nada, emergiendo de entre las sombras de la neblina que cubría la tierra húmeda. Sus ojos eran rojos, brillantes, reflejando la luz de las velas encendidas y un brillo que parecía más allá de lo natural, como si pudiera ver no solo a los vivos, sino también a los que habían sido enterrados hacía décadas. Mientras el cortejo avanzaba, el perro negro caminaba junto al ataúd, sus patas no haciendo sonido alguno sobre la tierra reseca, y en el aire flotaba un olor acre, mezcla de humedad, metal oxidado y algo más indefinible que producía una sensación de miedo silencioso en todos los presentes. Esteban, acostumbrado a los ritos funerarios y a enfrentar lo inexplicable dentro de la fe, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el animal lo miró directamente, con una intensidad que parecía atravesarle el alma, evaluando su fe y su valor. Durante la misa en el panteón, el perro permaneció inmóvil a un costado, sus ojos nunca dejando de observar, y al terminar la ceremonia, mientras los asistentes se retiraban, el sacerdote notó que el perro negro no desaparecía, se mantenía junto a la tumba recién sellada, como si custodiarla fuera su única misión. En días posteriores, cada entierro en el cementerio se vio acompañado por el mismo animal. Los cuidadores afirmaban que, aunque intentaran ahuyentarlo, desaparecía al final de la ceremonia, para reaparecer inexplicablemente en el siguiente funeral. Esteban decidió investigar la historia del lugar, revisando antiguos registros y crónicas de entierros,
y descubrió relatos que databan de hace más de un siglo. Un perro negro siempre aparecía cuando familias prominentes o pecadores notorios eran enterrados, como un vigilante entre la vida y la muerte, asegurándose de que la frontera entre ambos mundos permaneciera intacta. Una noche, movido por la curiosidad y el temor, Esteban esperó hasta que los últimos rayos de sol desaparecieran, y vio al perro de nuevo, esta vez solo, recorriendo los pasillos del cementerio. Su respiración parecía formar niebla, y cada paso que daba levantaba un leve susurro de voces antiguas, murmullos de aquellos que descansaban bajo la tierra y que parecían agradecer o suplicar su presencia. El sacerdote intentó acercarse, pero un escalofrío intenso le recorrió la espina dorsal, y comprendió que no debía tocar al animal. Su existencia no estaba regida por la voluntad humana, sino por algo mucho más antiguo, una especie de guardián que vigilaba la muerte y aseguraba que los secretos enterrados permanecieran intactos. Desde entonces, Esteban continuó realizando sus funciones con cuidado, siempre consciente de que el perro negro podía aparecer en cualquier momento, silencioso y firme, recordando a todos los que cruzaban el cementerio que la muerte no siempre es tranquila, y que hay fuerzas que acompañan los entierros, visibles solo para quienes tienen la valentía de mirar más allá de lo que los ojos pueden comprender. Aquellos que pasan por el cementerio todavía sienten la presencia del perro en el aire, un escalofrío que recorre la espalda, un peso en el pecho, y a veces, la sensación de ser observado, recordando que en Sevilla hay guardianes invisibles que recorren los pasillos entre tumbas, eternos, vigilantes y silenciosos, protegiendo un equilibrio entre los vivos y los muertos que pocos se atreven a desafiar. Historia 8 del Rosario que se movía solo en Salamanca. En un viejo cementerio situado en las afueras de Salamanca, donde los árboles centenarios proyectaban sombras largas y el musgo cubría las lápidas con un manto verdoso y húmedo, el padre Luis fue llamado por los cuidadores tras varios sucesos que desafiaban toda lógica. En varias ocasiones, aseguraban, un rosario colocado sobre una tumba comenzaba a moverse por sí solo, girando y balanceándose con violencia, sin que nadie lo tocara, como si fuerzas invisibles lo manipularan. La primera vez que Luis lo presenció, llegó al lugar al anochecer, cuando el cielo estaba cubierto de nubes que absorbían toda luz y el viento frío recorría los pasillos entre las lápidas. Al acercarse a la tumba, notó que el rosario, de cuentas gastadas y cordón desgastado, flotaba ligeramente sobre la piedra, girando lentamente, aumentando la velocidad con cada palabra de oración que él pronunciaba. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de un olor húmedo y acre, mezcla de tierra mojada, madera vieja y algo indefinible, como el rastro de antiguos lamentos que se habían impregnado en aquel lugar durante siglos. Cada vez que Luis intentaba tomar el rosario para colocarlo de nuevo, las cuentas se deslizaban con violencia, golpeando la piedra y emitiendo un sonido metálico que resonaba entre las lápidas, y una sensación de frío profundo recorría su cuerpo, como si las manos del sacerdote estuvieran tocando no solo un objeto, sino una presencia viva, un espíritu atrapado entre la vida y la muerte que reclamaba atención. Mientras recitaba bendiciones más prolongadas, escuchó murmullos apenas audibles, como un coro de voces apagadas que surgían de la tierra misma, implorando, lamentándose, mezclándose con el sonido del rosario que giraba y giraba, imparable. Luis comprendió que no se trataba de un objeto ordinario, sino de un vínculo, un canal entre los vivos y los muertos, donde los secretos de almas inquietas se manifestaban a través del movimiento violento de las cuentas. Durante horas, permaneció frente a la tumba, recitando oraciones y bendiciones, intentando calmar lo que parecía un espíritu frustrado, atrapado y desesperado por ser escuchado. Cada palabra, cada gesto de fe, parecía ejercer un efecto sobre el rosario, disminuía la velocidad, cambiaba su dirección, pero nunca se detenía por completo. En ocasiones, Luis sentía que el cordón rozaba sus dedos con fuerza, dejando una sensación de presión que no podía explicarse, como si manos invisibles intentaran comunicarse, suplicar o incluso advertirle de algo que no comprendía del todo. Los cuidadores, observando desde la distancia, aseguraban sentir el mismo escalofrío que el sacerdote y un peso en el pecho, como si la tumba respirara con vida propia. Tras varias noches de rituales y observaciones, Luis logró que el rosario se calmara lo suficiente como para colocarlo nuevamente sobre la lápida. Aunque sabía que era solo un respiro temporal, al día siguiente, o en la siguiente noche, el rosario volvería a moverse, recordándole que había fuerzas que no podían ser dominadas, solo acompañadas con respeto y fe. Desde entonces, aquel rosario en Salamanca se convirtió en un símbolo de alerta y respeto,
Un recordatorio tangible de que los muertos no siempre descansan en silencio, que sus secretos pueden buscar ser escuchados a través de objetos sencillos pero cargados de significado, y que la fe humana, aunque poderosa, debe coexistir con lo inexplicable, con lo que desafía toda lógica y comprensión, manteniendo el equilibrio entre quienes caminan entre las lápidas y quienes yacen bajo la tierra, observando, comunicando y esperando ser reconocidos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales. Historia 9 del viento que rezaba letanías en Texas. En un desolado cementerio al sur de Texas, rodeado por tierras áridas y árboles retorcidos que parecían arrastrarse hacia el cielo, el padre Joaquín fue llamado por los cuidadores después de varios reportes inquietantes. Durante la noche, un viento extraño recorría los pasillos entre las lápidas, emitiendo un murmullo que parecía formar palabras, rezos antiguos y letanías que nadie podía identificar completamente. Cuando llegó al lugar poco antes del anochecer, el aire estaba cargado de un calor sofocante mezclado con un frío repentino, un contraste imposible que le erizaba la piel y le hacía sentir que cada paso lo acercaba a algo que no debía existir. Caminando entre las lápidas gastadas por el tiempo, Joaquín percibió de inmediato que el viento tenía un ritmo extraño, como si avanzara siguiendo un patrón deliberado, pasando por ciertas tumbas y deteniéndose frente a otras, susurrando con voces etéreas que repetían nombres y frases incomprensibles, y en ocasiones su propio nombre, como si lo llamara, evaluando su presencia y su fe. Cada vez que intentaba hablar, sus palabras eran arrastradas por la brisa, transformadas en ecos que se mezclaban con las letanías, creando un coro sobrenatural que llenaba el cementerio de un temor profundo y silencioso. El viento no era uniforme, en algunos momentos se detenía, casi como conteniendo la respiración, y en otros aumentaba de intensidad, levantando polvo, hojas secas y pétalos de flores marchitas, envolviendo todo en un torbellino que parecía tener vida propia. Joaquín, consciente de que se encontraba frente a algo que trascendía la comprensión humana, comenzó a recitar oraciones con firmeza, tratando de imponer la presencia de la fe sobre aquel fenómeno. Sin embargo, cada palabra de oración parecía amplificar las voces del viento, y por un instante tuvo la impresión de escuchar sus propias plegarias repetidas por cientos de voces etéreas, mezcladas con lamentos de almas que nunca habían encontrado descanso. Mientras avanzaba entre las tumbas, notó que ciertos nichos parecían emitir un resplandor tenue, apenas perceptible, y que el viento giraba alrededor de ellos, como protegiéndolos o recordando su existencia. La sensación de ser observado era constante. Cada sombra proyectada por las lápidas parecía moverse independientemente, siguiendo sus movimientos, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, metal oxidado y un aroma indefinible, antiguo, que le recordaba que estaba en contacto con lo que el tiempo y la muerte habían dejado atrás. Durante horas, Joaquín permaneció en el lugar, recitando bendiciones más prolongadas y profundas que nunca, buscando calmar la presencia del viento y las voces que emergían de él. Poco a poco, notó que la intensidad de las letanías disminuía, que los nombres repetidos se volvieron menos claros, y que el aire recuperaba cierta estabilidad, aunque la sensación de vigilancia nunca desapareció por completo. Al retirarse, comprendió que aquel viento no era un fenómeno natural, sino la manifestación de un límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un canal donde las almas atrapadas buscaban comunicarse y donde la fe humana podía interactuar, pero nunca controlar completamente. Los cuidadores del cementerio, aunque aliviados de que el padre Joaquín hubiera acudido, afirmaban que aún se podía escuchar el murmullo de las letanías en ciertas noches, y que el viento parecía rezar por sí mismo, llevando consigo los nombres de los olvidados, recordando que en Texas, en aquel rincón apartado, la muerte podía manifestarse a través del aire mismo, y que incluso la fe más firme debía coexistir con lo inexplicable, respetando los límites entre lo visible y lo invisible, entre lo que descansa y lo que insiste en ser recordado. Historia 10 del coro de niños invisibles en Oaxaca. En un apartado cementerio de Oaxaca, rodeado por muros antiguos y árboles que proyectaban sombras irregulares sobre las lápidas, el padre Alejandro fue llamado por los cuidadores tras varios reportes inquietantes. Durante la noche, se escuchaba un coro de voces infantiles cantando villancicos frente a una fosa común, aunque nadie podía ver a los niños que entonaban aquellas melodías. Cuando Alejandro llegó al lugar poco antes del anochecer, el cielo estaba cubierto de nubes densas que bloqueaban la luz de la luna, y un aire húmedo recorría los pasillos entre las tumbas, cargado con un aroma a tierra removida y flores marchitas. Apenas se adentró en el cementerio, escuchó los primeros cantos, voces suaves, claras,
llenas de un extraño lamento que parecía combinar alegría y dolor a la vez. Caminó hacia la fosa común y notó que el suelo estaba ligeramente húmedo, como si la tierra respirara, y que las velas colocadas por los cuidadores titilaban sin que hubiera viento. A medida que se acercaba, las voces se intensificaban, formando un coro que llenaba el aire, rodeando al sacerdote y resonando entre las lápidas antiguas. Cada nota parecía cargar con la historia de los niños que yacían bajo tierra, sus vidas truncadas, sus nombres olvidados, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que estaba frente a algo que trascendía toda comprensión. Intentó hablar, recitar oraciones y bendiciones, pero su voz se mezclaba con el canto, como si los niños quisieran que su mensaje fuera escuchado sin intervención humana. A veces, parecía percibir movimientos entre las lápidas, sombras leves que se desvanecían al girar la cabeza, y pequeñas corrientes de aire frío que rozaban su piel, siguiendo el ritmo de los villancicos. Cada instante hacía que la sensación de presencia aumentara, un peso invisible que se posaba sobre su pecho y le dificultaba respirar, mientras el eco de las voces llenaba cada rincón del cementerio. Alejandro comprendió que no se trataba de simples fantasmas, eran niños atrapados entre la vida y la muerte, incapaces de descansar, cuyo canto se había convertido en su forma de existir, su manera de reclamar atención y memoria. Durante horas permaneció allí, recitando oraciones, bendiciendo la tierra y las lápidas, intentando aliviar el dolor que emanaba de aquella fosa. Sin embargo, cada vez que lo hacía, las voces no desaparecían, solo se suavizaban, como si reconocieran la presencia de la fe, pero no quisieran abandonarlo. En ciertos momentos, el sacerdote sentía que las lágrimas de los niños invisibles caían sobre su piel, una humedad fría que dejaba un rastro helado y persistente, y escuchaba nombres susurrados que jamás había oído, nombres de niños que vivieron hace décadas, olvidados por la memoria de los vivos. Al amanecer, el coro desaparecía, dejando un silencio absoluto y pesado, y Alejandro comprendía que la presencia no se había ido realmente, sino que se retiraba temporalmente, aguardando la noche para volver a manifestarse. Los cuidadores del cementerio afirmaban que a veces podían oír fragmentos de canciones durante el día, aunque de forma débil y distante, y que siempre sentían una mirada invisible sobre ellos, como si los niños los observaran desde algún lugar entre la tierra y el cielo. Desde entonces, la fosa común en Oaxaca se convirtió en un lugar temido y respetado, donde cada visitante siente que no está solo, que las voces de los olvidados permanecen y que, incluso después de la muerte, algunos corazones infantiles buscan ser escuchados, comunicándose a través de un coro invisible que recuerda a todos que la memoria de los muertos es un lazo que nunca se rompe, y que en aquel cementerio, la vida y la muerte conviven en un delicado equilibrio, sostenido por el canto eterno de los niños que no descansan. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobrenaturales.